Saludos y bendiciones, familia. Que el amor de Dios reine en nuestros corazones, que la luz de la palabra de Dios sea la que ilumine nuestro camino, que la presencia de Dios en nuestros corazones sea suficiente para que nuestro corazón rebose de alegría y de amor, para que estemos felices porque el sol ha salido sobre nuestras cabezas y nos brinda la certeza del amor y de la bendición de Dios, y también nos da a nosotros, nos confirma que Dios tiene cuidado de todos y de cada uno de nosotros. De esa mañana, en esta mañana y de esta manera nos dirigimos a meditar y ponderar en la palabra de Dios para nosotros en este día que nos regala nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Leemos del Evangelio de Mateo, el capítulo 18, los versos del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te bendecimos y te damos gloria y honra en esta mañana que tú nos regalas. Como ya dijimos, porque ha tenido tanta misericordia de nosotros, que nos ha regalado este día para nosotros poderlo disfrutar en su presencia y en su amor y en la compañía de nuestros familiares y todos aquellos seres queridos a nuestra vida. De esa manera, el tema del perdón, en muchas ocasiones pensamos que es un tema fácil, que lo podemos manejar y que es algo comprensivo, que podemos considerar y contemplar en nuestra vida para realizarlo cuando así lo deseemos o cuando así la situación lo amerite. Pero me parece que eso de pedir perdón no es tan sencillo como uno piensa que así lo es, porque el pedir perdón y ya se acabó, esa no es la intención del Evangelio. Y no es tampoco, perdónalo y pasa la página y olvídate de lo que aquí ha sucedido. Porque el perdón no consta ni se fundamenta en olvídate de lo que ha pasado y no le hagas caso, o lo que te hizo no tiene tanta fuerza para cambiarte. No, de eso no es. Porque si fuese así, no tendríamos que nosotros pasar por un proceso de arrepentimiento, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿ciertamente es fácil o no es fácil? ¿Es lo mismo ser el ofendido que el ofensor? ¿O viceversa? ¿Nosotros verdaderamente sabemos qué es el perdón? ¿Y de qué es lo que nos habla Jesús cuando perdonemos a nuestro hermano y a nuestra hermana? ¿Sabemos qué es lo que implica perdonar? ¿O sabemos qué es lo que implica no perdonar? ¿Tenemos conciencia qué es lo necesario para nosotros poder perdonar? A veces lo reducimos a quién tuvo la culpa o quién dice la verdad. Pero el fundamento de todas estas preguntas es ese mismo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que sostiene el amor? ¿Qué es lo que sostiene el perdón?
en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que verdaderamente es la verdad? Las contestaciones a cada una de estas preguntas pueden ser tan variadas como personas. Pueden ser tan variadas como nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y tan variadas como la ofensa. Aunque la ofensa es ofensa y para mí no tiene niveles. No hay gravedad en las ofensas. Ofendemos a la persona y la hacemos sentir mal. Y de esta manera, ¿cómo nosotros dejar pasar una situación tan delicada y tan seria como una ofensa? Y no solo en la sociedad, no solo en el lugar de trabajo, no solo en nuestra familia o en el trabajo, sino también en la iglesia. La ofensa es algo que tenemos que considerar en nuestra vida y darle la importancia que verdaderamente tiene. Porque todas las veces que ofendemos o las veces que nos ofenden, son situaciones difíciles de manejar. Y son situaciones que alteran nuestras emociones, nuestros sentimientos y afectan nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestro prójimo. Por eso es que es bien importante mirar el Evangelio en la mañana de hoy. Pero el Evangelio me refiero a la Biblia, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a las cartas de Pablo, a las cartas universales. Porque todo este conglomerado del Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento nos señalan y nos apuntan a la reconciliación, porque desde que Dios le dio a su pueblo los mandamientos, está: ama a tu prójimo como a ti mismo. Respeta a tu prójimo. Jesús también habló del amor y habló del respeto y habló de perdonar, como habla en la mañana de hoy. Así que las cartas, los evangelios, la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, nos dan a nosotros un testimonio de Jesús. Y además nos brinda también una manera muy particular de cómo tratar estos asuntos en la vida de cada uno, en la vida de la iglesia. Y cómo nosotros vamos a sostener y a mantener estas relaciones que nosotros tenemos como seres humanos y como hijos e hijas de Dios. El Evangelio va dirigido en la manera en cómo me relaciono yo con mi prójimo, con mi familia, con los miembros de la iglesia, con mis compañeros de trabajo. Porque todos ellos son mi prójimo, son aquellos que están cercanos a mí. ¿Y qué es lo que hay que hacer para sostener esta vida saludable o esta relación saludable? Y eso implica la manera en que yo respeto a mi prójimo, la manera en que yo reconozco mis fallas, la manera en que me arrepiento y pido perdón. Y en ocasiones también, si reconozco cuando a mí me piden perdón y cuando yo tengo que pedir perdón por lo que ha sucedido. La parte esencial es la disposición de sanar la relación lastimada. Es restaurar a la comunidad de fe, a la persona que ha sido ofendida como la persona que ha ofendido. Son los dos que necesitan restauración y por eso la intervención de la iglesia o la intervención de uno como persona cristiana, creyente en la bondad, en el amor, en la justicia de Dios. Entonces, nosotros somos importantes en este proceso de restaurar al ofensor y al ofendido a la vida comunitaria de fe. Y Jesús enfatiza en la manera en que manejamos nuestras relaciones, en la manera en que nosotros pedimos perdón y perdonamos, ya que está vinculada al reino de los cielos. Sí. Ya que está vinculada al reino de los cielos, la manera en que perdonamos y pedimos perdón, tenemos que considerar seriamente este proceso y esto que nos pide Jesús. Porque no solamente Jesús, sino la palabra de Dios también en el profeta Jeremías, que es la primera lectura de la mañana de hoy, también tenemos nosotros, en la lectura de Ezequiel, en la lectura de Ezequiel 33, del 1 al 11,
nos lo dice a nosotros. La manera en que nosotros pedimos perdón y la manera en que nosotros nos relacionamos con el prójimo. ¿Y qué es lo que hacemos con la autoridad que nos brinda a nosotros la palabra de Dios para ser responsables con nuestro prójimo y la responsabilidad cuando nosotros ejercemos la encomienda que nos ha dado Jesús una vez Él sube al cielo? ¿Verdad? Vayan al mundo y prediquen el Evangelio y enseñen lo que yo les he enseñado y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos nosotros con la autoridad y el poder que tiene el Evangelio? ¿Con quienes lo compartimos? Y nosotros, siendo unos atalayas, como dice Ezequiel, aquellos que han sido puestos en la brecha, en la encomienda de hacer el Evangelio y de predicar el Evangelio de Jesús, nosotros somos responsables, ya que hemos escuchado la palabra de reconciliación por parte de Dios para nosotros, de anunciar esta reconciliación a los demás. Si los demás entonces nos escuchan a nosotros y escuchan y se reconcilian, cuando venga el juicio de Dios sobre ellos, dice el profeta Ezequiel, entonces ellos serán salvos. Y nosotros no tendremos nada que ver con esto. Pero ahora, si nosotros cuando oímos la palabra del Señor y oímos que su juicio viene y se apercibe todo esto, y viendo que la espada lo hiere, entonces, como nosotros no le dijimos y no le hablamos a ellos en relación a la reconciliación, sabiendo nosotros que hay una reconciliación, la vida de esta persona y su sangre ha de ser sobre nosotros. Nosotros somos responsables. Dice así el profeta Ezequiel: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, refiriéndose ahora a la persona que vela sobre el pueblo, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibe, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre la cabeza de la otra persona. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que la percibe librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahí tenemos el vínculo entre el profeta Ezequiel y la palabra, el evangelio de la mañana de hoy, donde nosotros somos responsables de anunciar la reconciliación, de provocar reconciliación y de extender el perdón a otros y a otras, y de nosotros también recibir el perdón de otros cuando nosotros somos los causantes de la ofensa o de la división entre uno y el otro. Es responsabilidad de nosotros tomar las armas celestiales de la reconciliación, el perdón, la justicia, e integrar a todas las personas a la comunidad de fe, que es lo que nos toca a nosotros como iglesia. El evangelio entonces nos apunta a nosotros a esta reconciliación en la familia, en el trabajo, en el diario vivir, e incluyendo entonces la unidad en la congregación de fe. ¿Y qué es lo que hay entonces cuando una persona no es integrada a la sociedad? ¿Cuándo es que nosotros no extendemos la misericordia y el amor a otros y a otras? Esto implica la manera en que yo respeto, la manera en que yo amo al prójimo. Esto implica la manera en que yo reconozco mis fallas, la manera en que me arrepiento y la manera en que yo pido perdón. Y una vez más, si yo reconozco cuando me piden perdón y extiendo el perdón a aquella persona que me lo pide por lo que ha sucedido.
La parte esencial aquí es la disposición del corazón de la persona y la relación que tiene con Dios cuando nos amonesta su Espíritu Santo para que nosotros demos el paso a la reconciliación o para que abramos nuestros ojos y veamos cuando otros tratan de reconciliarse con uno. La parte esencial es la de sanar a una persona que espiritualmente está lastimada, a una persona que busca cómo restaurar su relación con Dios y cómo integrarse a una comunidad de fe. Y esto lo hacemos no solamente con el que es ofendido, sino también lo hacemos con el ofensor. Uno como el otro necesitan de la reconciliación como seres humanos, como prójimos, pero también necesitan una reconciliación con Dios Padre y el conocimiento de ser integrados, ¿verdad?, en esta gracia y en este amor de Dios. Y la palabra dice también que si se hace el proceso y si nosotros nos damos por completo, ¿verdad?, para reconciliar e incluir a esta persona en la gracia y en el amor de Dios. Hay situaciones que en muchas ocasiones están fuera de nuestro alcance. Y como situaciones fuera de nuestro alcance, entonces tenemos que dejar esto en las manos de Dios. ¿Qué es lo que dice el Evangelio, verdad? Si no te oyere, busca a otro. Si no oyere a ti con unos cuantos más, pues entonces tráelo ante la asamblea, la congregación. Y si no, pues entonces tenlo por publicano o por gentil, ¿verdad? Pero me parece que no es olvidarnos de esta persona. Me parece que no es darlo por perdido. Puesto que si miramos el Evangelio para encontrar la gracia, el amor y la reconciliación de Dios en su Hijo Jesús, también deberíamos ver el Evangelio para ver cómo Jesús trató a los publicanos, a los gentiles y a los cobradores de impuestos. A cómo Jesús trató a estas personas que no fueron admitidos o recibidos en el templo, o cómo Jesús trata hoy día a aquellas personas a quienes nosotros no recibimos en la iglesia. Y entonces encontramos a un Jesús que dedicó su vida, su pasión, todo su ser a recibir a publicanos, a cobradores de impuestos, a gentiles, a pecadores, a recibir a los enfermos, a los que estaban sedientos, a los que estaban oprimidos, a los que estaban en búsqueda de ser recibidos y no lo fueron por la iglesia o no lo son hoy día por la iglesia. El Señor los trata con amor, con misericordia, con compasión, los recibe, los sana, los restaura, los perdona, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones vemos al Señor no solamente haciendo milagros de sanidad en el cuerpo humano, sino que vemos al Señor en el milagro del perdón de los pecados. Vemos al Señor extendiendo reconciliación y siendo Él mismo reconciliación para con nosotros. De esa manera, cuando nosotros no podemos conciliar una reconciliación o cuando está más allá de nuestras capacidades como seres humanos o hijos e hijas de Dios, nuestra responsabilidad continúa presente porque ellos son a los que nos ha enviado Dios a hablar de este amor y de esta reconciliación. A ellos nosotros los seguimos tratando de la misma manera en que Dios nos ama a nosotros. Porque ahí es donde está la ley, ahí es donde está la reconciliación, ahí es donde encontramos el perdón. Esa es una de las preguntas o la pregunta fundamental en la mañana de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que sostiene? ¿En dónde está cimentado la reconciliación y el perdón que estamos hablando esta mañana? Y eso está fundamentado y cimentado en amor. El amor es lo que provoca la reconciliación. El amor es lo que provoca el perdón. El amor es lo que provoca que las personas se mantengan unidas. Aunque parezca trillado, pero es la verdad. El amor. ¿De qué vale que yo pueda hacer tantas o más cuales cosas si en mí no hay amor?
dice Pablo en la carta a los Corintios, el capítulo 13. ¿De qué me vale si yo hablase lenguas angelicales, si yo tuviese todo poder de profecía, si yo tuviese todo don espiritual? Si no tengo amor, vengo a ser como metal que retiñe o címbalo que resuena. A eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Porque Juan también nos lo dice en el Evangelio, ¿verdad? En el capítulo 3, ese verso que nos encanta muchísimo, y la cual si toda la Biblia se pierde y solamente sabemos este versículo de la Biblia, podemos seguir predicando el Evangelio por centurias. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de su Hijo. Juan 3:16. De esa manera la reconciliación y el perdón de nosotros como seres humanos y como hijos e hijas de Dios está fundamentado en amor. Y eso es lo que nos toca a nosotros realizar y compartir con otros y con otras ese amor que Dios ha compartido con nosotros. Porque así también nos lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Como yo los he amado a ustedes. La medida para yo amar a mi prójimo no está en mí ahora. La medida es Cristo Jesús. ¿Y cómo amó Cristo Jesús? Reconciliando a todo el mundo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, obedeciendo a su Padre hasta lo último, ¿verdad? De esa manera nuestro perdón, nuestras relaciones con los demás, nuestro compartir debe de estar fundamentado en ese amor que habla Jesús como un mandamiento nuevo, porque ahí está toda la ley fundamentada en el amor de Dios. Y eso no facilita el perdón, porque el perdón continúa siendo una tarea muy difícil de realizar, pero cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, entonces nosotros podemos reconocer cuando una persona experimenta vergüenza e inseguridad para pedir perdón. Y nosotros que tenemos amor, entonces cruzamos la línea y le ayudamos y nosotros le extendemos el perdón. Y lo mismo ocurre con la persona que ha sido ofendida, se siente lastimada, se siente humillada. Y nosotros reconociendo esa herida espiritual y esa humillación que siente la persona ofendida, entonces también vamos donde esta persona y le hablamos de la reconciliación y del amor, para que tanto la ofendida como el ofensor sean restaurados como hijos e hijas de Dios, pero también sean incluidos en la comunidad de fe, en donde también el amor de Dios es manifestado. Ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, una visión diferente, porque sabemos que las relaciones se lastiman y que buscan restauración, pero les falta el núcleo, les falta lo fundamental. Le falta el amor. Y se busca entonces de alguna manera cómo desatar el rencor y la ofensa para atar el perdón y la reconciliación. En nosotros está ser aquellos que ayudan a desatar aquí en la tierra. Y somos nosotros los que ayudamos a atar también aquí en la tierra. Por eso también el perdón y la reconciliación, como dice el Evangelio, está atado a la dinámica y a la acción del reino de Dios aquí en la tierra. Es usted y soy yo quienes tenemos autoridad para atar y desatar, para desatar el rencor, el odio, la envidia, la humillación, para atar a estas personas a la misericordia, a la compasión, al amor, a la bendición, a la ternura que hay envuelta en este amor que proviene de Dios. Eso es lo que es atar y desatar, porque todos estamos llamados a reconciliarnos
con Dios y a reconciliarnos los unos con los otros. Estamos todos y cada uno de nosotros llamados a desatar, a perdonar. Estamos nosotros llamados a atar a las personas al amor, a la compasión y a la misericordia que emana del amor de Dios, de la cruz del Calvario, que viene en esa acción de Dios cuando siente el dolor nuestro en su propio ser y se mueve a misericordia y nos envía a su Hijo Jesús, haciendo de Él nuestro dolor. Y eso nosotros lo hacemos. Vemos a nuestro vecino, a nuestra vecina, pasando por un sufrimiento o por una penumbra muy profunda. Nosotros sentimos ese dolor como si fuese el nuestro. Y nos tenemos que mover a misericordia, a compasión y amor. Por eso lo esencial en nuestra vida, familia, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Busquemos esta justificación, esta restauración, esta justicia y este perdón que proviene del reino de los cielos, y todo lo demás Dios nos los añadirá. Extendamos esta misericordia, este amor y este consuelo a otros y a otras, y todo lo demás les será añadido a estas personas también. O sea, perdonemos y provoquemos la reconciliación y el perdón para que en la vida de otros y de otras también les sea añadida la misericordia, la compasión y el amor de Dios en sus vidas. De esto es lo que está hablando en el Evangelio. Una preguntita más. ¿Qué es el ser humano si no es amado? ¿Qué es del ser humano si no es perdonado, restaurado? ¿Qué es del ser humano si no es incluido en una familia? Si no es incluido en la sociedad, en el trabajo. ¿Qué es del ser humano si no es incluido en la congregación de fe? ¿Qué es del ser humano si no es amado en su familia? ¿Qué es del ser humano si no es amado por la iglesia? Entonces, una persona lastimada es una persona que no es asistida por el prójimo, es una persona a quien no se le está dando la oportunidad de reconciliarse con Dios. Es alguien que no escucha la palabra de Dios de reconciliación y de amor, porque nosotros que tenemos amor y reconciliación no lo extendemos, no lo hablamos. Cuando venga el juicio del Señor sobre esa persona, probablemente perecerá, pero su sangre será demandada sobre nosotros. Vemos la seriedad y el asunto de nosotros extender amor, paz y misericordia, de ser compasivos y misericordiosos como Jesús y Dios y el Espíritu Santo son compasivos y misericordiosos con nosotros. Si nosotros somos compasivos y misericordiosos con ellos, bueno, pues entonces también el Señor lo será. Y si el Señor es compasivo, misericordioso con el publicano, con el gentil, con el cobrador de impuestos, con el pecador, con el enfermo, con el necesitado, pues nosotros también debemos de serlo. Ahí está la dinámica del reino operando en nosotros y operando en el mundo. Así que nosotros estamos a cargo de estas personas que están espiritualmente enfermas, necesitadas de ser restauradas y de ser restauradas y de ser reconciliadas con Dios. Nosotros estamos llamados a desatarlos de la culpa, del pecado, del rencor y de la envidia, y atarlos a la gracia y a la justicia del reino de Dios. El fundamento del perdón es el amor y la justicia de Dios. Por eso buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Si compartimos la justicia del reino de Dios, entonces lo que compartimos es amor, paz, misericordia, compasión y perdón. Por eso es que Pablo nos dice a nosotros y nos exhorta a que no le debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros,
porque el que ama ha cumplido la ley por completo. La exhortación de Pablo es directa al corazón, es sencilla, fácil de entender. Es el que tiene amor y perdón y reconciliación, lo comparte con las personas que necesitan estar espiritualmente saludables. Si usted sabe y siente en lo profundo de su corazón que usted está llena o lleno del amor de Dios, comparta amor. Y si usted está en la necesidad de que alguien, la necesidad de amor, de reconciliación y perdón, yo le extiendo a usted la reconciliación y el amor y el perdón de Dios de todos sus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todos los que creamos en Él seamos perdonados y tengamos vida eterna. Así que como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Dios y por su autoridad, yo les declaro a todos ustedes el pleno perdón de sus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esa manera, familia, amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo como Dios nos ha amado en Jesús. Amar al prójimo como Jesús nos ha enseñado en el Evangelio. Y reconocer que nuestro prójimo es aquel que está en necesidad, que ha sido rechazado por la comunidad, que no es aceptado por la iglesia. Que nuestro prójimo es aquel que está buscando una reconciliación con Dios y nadie le abre la puerta. Que nuestro prójimo es aquel que está enfermo y nadie le va a visitar. Que nuestro prójimo es aquel que busca saciar su sed en la gracia y el amor de Dios y nadie le extiende la gracia y el amor de Dios. Recordemos las últimas palabras que compartió Jesús con sus discípulos antes de la ascensión al cielo. Y le dice: ámense unos a otros como yo los he amado. Así sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y así, como Dios ha reconciliado al mundo a través del amor de su Hijo Jesús, vayamos nosotros también y reconciliémonos los unos a los otros, compartiendo paz, amor y bendición. De esa manera, familia, que en esta semana que se avecina, los ojos del Señor estén posados sobre ustedes, que la luz de su palabra ilumine su camino, que la presencia de Jesús en su corazón dirija sus pasos, transforme su manera de pensar y mantenga su espíritu alerta a sentir la necesidad del prójimo. Pido al Señor que en esta semana a su familia y sus seres queridos estén bajo la cobertura de la gracia y la bendición de Dios, que a cada uno le sea repartida paz según los tesoros celestiales de Dios Todopoderoso. Y les espero entonces la semana que viene. Dios les bendiga, Dios les guarde y tengan una excelente semana. Bendiciones.